Amén. Y damos un fuerte aplauso a la gente que se conecta en las redes sociales, a aquellos que nos ven en directo, a aquellos que lo verán en un futuro, también será una palabra de bendición. Amén. Ok, leemos historias maravillosas en la Biblia. Podemos leer historias fascinantes. Si usted les recomiendo, como siempre hablo a la gente del discipulado, tenga Biblias, varias Biblias en física. Es lindo tenerlo físico. ¿Por qué física, pastor? No lo puedo tener en una tablet, no lo puedo tener en un teléfono. Amén, téngalo y es muy bonito tenerlo ahí porque te da muchas opciones. ¿Por qué? Porque al tenerlo en la tablet te da opciones de distintas versiones. Y lo lindo de eso es que se te enriquece el vocabulario. Es lindo tener un vocabulario bien amplio. Entonces al leerla así se te enriquece el vocabulario, pero también es bonito tener una Biblia física. ¿Por qué recomiendo una Biblia física? ¿Por qué? Porque la Biblia cuando está en una tablet, no quiere decir que no estoy hablando mal de que no la tenga, no. Cuando está en un teléfono, estamos dependiendo de una nube. Y si al sistema, como pasa en muchos países, lo saca de la nube, nos quedamos sin Biblia, ¿eh? Si el sistema, la web, la red social lo saca de la nube, como pasa en muchos países, no tienen acceso a la Biblia. ¿Por qué? Porque no está en la nube. Por más que lo busquen, no está. Entonces mi recomendación es que tengas una Biblia física. ¿Y dónde la tengo? Tenla en tu casa, pero siempre recomiendo tenla en la mesita de noche. ¿Por qué? Porque la última palabra que tiene que llegar a tu vida antes de dormir es la palabra de Dios. No lo que dicen las redes sociales, no lo que dicen los familiares que tanto amamos pero no viven la fe, no lo que dice la situación que estás viviendo, la adversidad, la tormenta que estás viviendo, no lo que dicen los biles, la situación que vivimos en el hogar. La última palabra que tiene que llegar a tu vida, que tú te vayas a dormir, es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, ¿por qué? Porque tu espíritu se va a acostar con una palabra, se va a ir a dormir con una palabra. Mira qué bonito. Y en la Biblia encontramos historias fascinantes. Encontramos la historia de Noé, Moisés, José, Josué. Unas historias fascinantes que son éxito de taquilla en Hollywood. Encuentras en los evangelios una historia maravillosa, en el libro de Hechos. Y son historias fascinantes que han sido éxito de taquilla en Hollywood, novelas, historias que las podemos leer. Y son tan preciosas, pero no son historias que están por estar o para llenar un libro. Esas historias que leemos no son historias que están para llenar un libro. Esas historias es Dios dejando sabernos una verdad. El cielo quiere dejarnos saber algo, una verdad, un principio, una forma de actuar, una enseñanza a través de eso, de la Biblia, de la historia. A ver si me hago entender. El Señor habita en una esfera espiritual. Una esfera totalmente distinta a la que vivimos nosotros, ¿eh? Nosotros habitamos en una esfera terrenal. Son esferas totalmente distintas. ¿Cómo accedo a esa esfera espiritual? La oración. Ahí accedes a esa esfera espiritual. Ahora, ¿cómo Dios se comunica en un lenguaje entendible para nosotros desde la esfera donde nos movemos? A través de la Escritura, de las historias. Es como que Dios baja una información de su esfera donde Él se mueve y lo baja a un terreno entendible para nosotros, para nuestra humanidad, en el lenguaje que nos movemos, con las cosas que actuamos, con las cosas que interactuamos. Pero allá arriba es totalmente distinto. Es otra esfera, es otra cosa totalmente distinto. Lo que la Biblia te trata de explicar, algo lo baja para entender algo que Dios nos está dejando saber que es un principio espiritual, es un principio eterno, que Dios lo baja a nuestro idioma, a nuestro entendimiento. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿cómo entenderemos la Biblia? Pastor, yo quiero comprometerme con la Biblia.
¿Cómo la voy a entender? Bueno, no la vas a entender siendo un genio en la comunicación, en la lectura, aunque tengas graduados en la Universidad de Harvard, no la vas a entender. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro espiritual que solo por la misericordia de Dios es que se revela. Si no, no la entendemos. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 2, del 7 al 10. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ya te está hablando de un misterio. No es cualquier cosa. O sea, tengo que depender de algo para que me lo revele. Si no, no la voy a entender. ¿Cuántas veces te pasó que leíste la Biblia y no entendías ni papa? No entiendo. Aunque la persona sea graduada en Harvard, en las mejores universidades, si quiere entender la Biblia realmente como es, será muy difícil entenderla. Porque dependemos solamente de Dios, del maravilloso Espíritu Santo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Está hablando de gente de eminencia que no le entendió la Escritura. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9. ¿Tienes 9 ahí? Por favor, ¿se trabó? Ahí está. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire qué bonito. 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué te está dejando saber? Que aunque seamos unos grandes conocedores del lenguaje castellano, que seamos graduados, muchas veces no la vamos a entender. ¿Por qué? Porque el único que va a revelar la palabra es el Señor. Cada vez que agarres la Biblia, o la agarro de una forma religiosa para leer y callar la conciencia, y bueno, tengo que leer, soy cristiano, creo en Dios, tengo que leer la Biblia, no va a pasar nada, es lo mismo que nada, ¿eh? O si la abres y le dices, Espíritu Santo, revélame qué me quieres decir, estoy pasando esta situación, esta adversidad, esta situación con la familia, esta situación monetaria, necesito una palabra tuya de guianza. Ahí le estás dando luz verde al Espíritu Santo para que te revele la palabra, y así la palabra le encuentras el sazón, es entretenida, te atrae. ¿Por qué? Porque es el propio Espíritu Santo revelándola a tu espíritu. Mira qué bonito, porque le estoy dando esa luz verde al Señor para que me haga entender la palabra. Podemos ir al primer dibujo multimedia, por favor, y quiero que entiendas este dibujo. Pastor, ¿por qué usted se maneja tanto con dibujitos? No tuve televisor cuando era chiquitito, me perdí muchos dibujitos, ore por mí, ayuda. No tuve niñez, entonces, ¿por qué? Porque es una forma didáctica de ir aprendiendo. ¿Lo tienes ahí? Ok, perfecto. Vamos a ver, y esto lo he venido estudiando y esto te va a dar mucha enseñanza. Cuando dice EAC, lo que te está diciendo es nuestro diseño. ¿Cómo estamos diseñados? No, el diseño nuestro es, dice la palabra de Dios, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces te está dejando saber que somos seres tripartitos. Hay una parte carnal, chuleta, lo que usted ve esta hermosura acá, ¿lo ve? Diga aleluya. Diga, ¿usted es argentino, pastor? No, ok, esta es la parte carnal. Usted está viendo la carne. Dentro de nosotros hay un alma donde radican las emociones. Un día estamos contentos, un día estamos tristes, un día tenemos ganas de comer el mundo, otro día no nos tenemos ganas de levantar. ¿Por qué? Porque esas son las emociones. Las emociones están dependiendo de las circunstancias. Y después algo muy profundo tuyo, está muy profundo, que es tu espíritu. Aquí, muy profundo dentro tuyo está tu espíritu. Ok, vemos la Biblia ahí. La parte carnal, dice la palabra de Dios, que la carne no puede entender a Dios. ¿Cuántas veces leíste la Biblia y leías, pero no entiendo ni papa, no entiendo nada? ¿Por qué? Porque la leíamos desde una esfera incorrecta, desde una dimensión incorrecta, desde la carnal. La carnal no entiende nada.
Por más que quieras leer la Biblia, no la vas a entender, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque nuestra carne no puede entender esas cosas de Dios. Después tenemos la parte almática. La parte almática radica en las emociones. Las emociones. Entonces la parte almática va a leer la Biblia. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué linda poesía! ¡Ay, qué linda historia! ¡Qué bonito! Pero es desde la parte almática, emocional. Como ver una película, como ver una historia, como leer un poema. En nuestras emociones. La parte almática nuestra va a interpretar las escrituras así. Y después tiene la parte espiritual. Ya está más cerca de la Biblia. Es cuando le dice, Señor. Porque si leo desde la parte carnal va a pasar esto, mira. Estás dejando la Biblia así con los ojos chinitos, ya. Y miras el teléfono, Shane, la de Temu, la oferta de Temu, y ya, los ojos así. Pero no te estabas a punto de dormir. No te estabas a punto de dormir. ¿Por qué? Porque la carne nuestra, no. Entonces muchas veces leerla así, no la entendemos. Ok, cuando yo le digo, Espíritu Santo, revélame la Escritura, comienzo a vivir en esa intimidad con el Señor, esa relación con Dios, mi espíritu comienza a estar dispuesto para comenzar a entender la palabra. Ahora la palabra, para llegar a esa profundidad, tiene un proceso. ¿Cuál es? Número 1, la parte literal. Cuando tú lees, y es fundamental esto, porque tú lees la historia, y aquí está fundamental, aquí arranca todo. Leer la Biblia desde la parte histórica es fundamental. ¿Por qué? Porque yo me voy a la cultura, al folclore, al comportamiento de esa época. Yo no la puedo leer a la escritura desde acá, desde mi mentalidad occidental desde el año 2025. ¿Por qué? Porque la escritura tiene una historia literal que es de esa época. Y Dios me está dejando saber. Ok, arranco ahí. Leo la historia, literal. Vamos al paso número 2. El paso número 2, yo de esa historia saco los valores morales y principios de Dios. De esa historia que estoy leyendo, paso número 2, comienzo a sacar esos valores morales, enseñanzas, lo que Dios me está mostrando, que aprendo, wow, mira esto, cómo obró, cómo esta persona obró. ¿Por qué? Porque empiezo a extraer ya mucho más que la historia, comienzo a extraer los valores morales y principios de Dios. Vamos a la parte 3, vamos a la tercera parte. Mira lo que es leer la Biblia. Leer la Biblia, la parte 3, ya es la parte alusiva. ¿Cuál es la parte alusiva? Donde la historia, los valores morales, principios que he aprendido, ya los comparo con mi vida. Es algo alusivo. Espera. Porque la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra es eterna. Los hombres pasarán, pero su palabra permanece. Entonces, si esa historia pasó, pero hoy día es algo alusivo, se refleja mi vida. Me confronta, me exhorta. Lo que estaba viviendo David en esa época, hoy día quizás lo estoy yo viviendo en otra dimensión, pero ¿qué valores aplicó José, Josué, David, Moisés ante esa situación que me confronta a mí, que quizás hoy día yo no estoy aplicando esos valores? Entonces ya es alusiva. La historia ya la estoy comparando con mi vida, los valores morales. Y después tiene la parte más profunda. La parte más profunda es ese secreto, es esa revelación de Dios. Ya es algo espiritual, donde ya no leo una historia literal, repito, una historia que aconteció en un momento de una etapa de la humanidad, perfecto, y esa es la base, por favor. Pero ya no estoy leyendo una historia así. Ya encuentro una revelación mucho más profunda, que Dios me está dejando saber algo. Así se lee la Biblia. ¿Por qué? Porque no la lees desde la esfera carnal, desde las emociones, leíste luz verde por esa intimidad que tiene el Espíritu Santo y comienzas a entenderla. Y Dios te quiere revelar algo. Y voy a leer una historia muy entretenida, que si tú se la lees a los niños son
se fascinan con esta historia y extraes tanto de esta historia desde el punto de vista literal, desde el punto de vista moral, desde las revelaciones, extraes tanto porque es una historia muy atrayente que aún si se lo cuentas a los niños les encanta. ¿De quién hablo? De la historia de Jonás. La historia de Jonás, tú cuentas y wow, las cosas que pasó, que vivió, y es una historia que literalmente te deja tan bonita, un éxito de taquilla en Hollywood. Pero vamos a ir a ese paso más profundo. Para los que no la han leído, se los recomiendo. Tarea para esa semana. Tiene 4 o 5 capítulos, no mucho. Es una historia cortita, está de la mitad de la Biblia más para el lado donde termina. Te la recomiendo. Lee esta semana la historia de Jonás. Y me vaya acompañando con dibujitos, pastor, otra vez con los dibujitos. ¿Qué tuvo usted? ¿Ya? Necesitamos orar por usted. Ore por mí, me quedé sin televisor y el televisor que teníamos era con una pinza, pastor. ¿No? Ese que lo cambiabas con una pinza pues se rompía eso, blanco y negro. Ok, si me puedes acompañar con los dibujitos, no los tengo en la parte de adelante, así que acá. Ok, vamos a irle. Comenzamos con esta historia, le hago un breve resumen. Me promete que la va a leer en su casa. Le prometo, digan por lo menos por compromiso. Sí, pastor, la voy a leer. Jonás recibe una palabra de Dios. Jonás, un profeta de Dios, recibe una palabra de Dios. ¿Y qué recibe? ¿Qué palabra? Va a tener carro, va a tener casa, la cuenta bancaria llena, va a viajar por el mundo en crucero. No recibe una palabra. Recibe una palabra, una asignación, un llamado, un propósito y le dicen, ve a predicar a Nínive. Recibió una palabra, ve a predicar a Nínive, una palabra de Dios. Ahora, ¿quién era Nínive? Nínive, vamos a ir a Miami Beach, playa, hotel, aire en 71, 72, ahí caipiriña, alcohol. No. ¿Sabe lo que era Nínive? Era un pueblo asesino. Un pueblo que destruía y estaba en confrontación con Israel. Era un pueblo que despedazaba a aquellos que tomaba como esclavos, los maltrataba, a aquellos que tomaba cautivo en la guerra, los despedazaba. Y dice Dios, la maldad de ellos llegó al extremo. Te envío, Jonás, para que vayas y prediques mi palabra. Y Jonás es confrontado. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba en confrontación con ellos, con Israel. Entre que había como guerra entre ellos, Dios lo manda a predicar a una persona. Note a lo que se exponía Jonás. A que lo despedazaran, a que lo destruyeran. Y encima resalta su patriotismo. Si estamos con guerra, me vas a ir a hacer a predicarle a ellos. Es que la salvación es para todos. Y el Señor le dice, vas a ir a predicar. Entonces Jonás dice, ¿dónde queda Nínive? ¿Para allá? Vamos para allá. Se fue. Claro, que se vio en esa situación de que la palabra de Dios lo confrontaba. Y con esa acción, Nínive para allá, yo voy para allá. Es un acto de rebeldía a Dios. Es una desobediencia. Y muchas veces leemos la palabra y no la aplicamos. Estamos como Jonás. Porque aunque el Señor nos dejó escrito la palabra, los mandamientos, los valores morales, cómo tenemos que comportarnos, a veces no lo hacemos. Entonces estamos a la larga igual que Jonás, desobedeciendo a Dios. Producto de esta desobediencia se sube a un barco, dice que pagó el ticket, se fue para allá. Y en el barco, ¿qué pasó? Una gran tormenta. ¿Tormenta por qué? Producto de su desobediencia. Se arma una tormenta ahí y los tripulantes y la gente que estaba ahí, pero ¿cómo? ¿De dónde surgió esta tormenta? De acuerdo a nuestros estudios marítimos, podíamos navegar, porque antes se manejaba mucho así. Pero ¿de dónde surgió esta tormenta? Y dice que tiran como una especie de suerte ahí para adivinar por qué había y sobre quién cayó. Y dice, ¿qué pasó? Y Jonás abre su corazón. No, sinceramente, déjeme contarle lo que pasó.
Dios me mandó a un lugar, me rebelé, no, y me quise hacer otra cosa y producto de, de mi rebeldía ha venido esta tormenta, el barco se está despedazando, ustedes están a punto de morir y es culpa mía. Así lo querían fajar. ¿Qué es lo que agarraron? Lo tiraron al mar. Es una historia fascinante, ¿eh? Ajá. Ya, al mar, vaya para el mar. No, pero ahí no terminó la cosa. Vienen más problemas todavía. Dice que viene un gran pez. Adentro, mira el problema que tuvo. Y ahí se encuentra Jonás en una situación durísima, dificilísima. Mira, en el vientre del pez. Ahí, a ver si me puedo. Ahí se acordó, cuando estaba en el extremo. Cuando estaba ahí a punto de morir, dice que ahí clamó a Dios: Señor, perdóname, Señor, por favor. Mira hasta dónde llegó. ¿Qué pasó después? Dice que Jonás, el Señor envía a que el gran pez escupa a Jonás. ¿Y dónde lo escupió? Dígame, ¿dónde lo escupió? ¿A dónde? A Nínive, donde Dios lo había mandado a predicar. A donde tenía que ir, ahí voy a parar. Miren, y tuvo un Uber, ahí. Ajá. Directo. Y la historia concluye con que Jonás se enoja con Dios. Va, predica, la gente se convierte, fue un éxito. Su trabajo, su asignación, su llamado, su propósito fue un éxito. Y dice que se enoja con Dios. Hizo una derramada, un calabacero, no sé qué. Y ahí se enojó, se sentó y se fajó con Dios. ¿Por qué? Y al final, si había sido exitoso su llamado, su trabajo había terminado siendo exitoso, pero dice que se enojó con Dios. Se quería morir. Bueno, es una historia, se la recomiendo, léala porque es una historia fascinante. Ahora, esta historia es una representación de todos los seres humanos en la tierra. ¿Por qué? Porque cada ser humano que vino a esta tierra vino con un llamado, con un propósito, con una asignación, con algo para hacer. Toda persona que pasó de la esfera espiritual, porque tú estabas en la esfera espiritual, a la esfera natural, toda persona que pasó con un propósito. Pastor, ¿por qué me dice eso? Si yo fui producto de quizás un abuso, mis padres no me tenían en cuenta por nacer, ni siquiera estaba en los planes de mi padre. Si Dios lo permitió que tú estuvieras aquí, es porque tienes un propósito. Si Dios permitió que pasaras de una esfera espiritual a una esfera natural, ahora donde nos movemos nosotros, es porque Dios tiene un propósito. Lo que pasa es que Dios nos coloca acá y hay algo que nos juega en contra por nuestra falta de intimidad con el Señor, y a veces, muchas veces los padres, por la falta de ministración a los hijos, de que son absorbidos por un sistema. Un sistema lo absorbe. Colocados en este mundo, el mejor ejemplo que puedo dar. Ok, viene la embajada de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, y manda un embajador a Haití. Lamentablemente un país que está sufriendo una pobreza extrema, situaciones difíciles, y lo envía al embajador allá. Después de un tiempo, pero ¿quién le provee todo al embajador de Estados Unidos en Haití? ¿Quién le provee todo? Estados Unidos. Por más que allá la cosa esté mala, él tiene que estar tranquilo que el que le va a proveer es quien lo envió. Y después de un tiempo llama de aquí de Estados Unidos el gobierno y al embajador: no, la cosa está mala, no se puede, no puedo hacer nada, estoy pasando hambre, la cosa está dificilísimo. No, ¿sabe qué? No puedo, no, aquí no se puede hacer nada. ¿Esa persona cumplió su cometido? No. ¿Por qué? Porque fue absorbido por el sistema, lo que está viviendo. Y vamos a otro ejemplo. Va el gobierno de Estados Unidos y manda un embajador a la isla de Ibiza. Allá, Ibiza. Y va el embajador y llama, y el tipo llega allá: fiesta, parranda, noche, discoteca, alcohol, rock and roll, mujeres. Lo llaman. ¿Qué pasa? No, yo estoy en otra. Estoy perdido en otra cosa. Yo no, ni me llamen porque yo estoy. Hablo de un embajador en un lugar y el embajador del otro.
¿Los dos cumplieron su cometido? Ninguno. Bueno, eso representa a Jonás. Jonás representa personas que fueron enviadas con un propósito, con una asignación, con un llamado, pero se perdieron. Un sistema lo comió. Jonás representa eso. Jonás nos representa a nosotros. Jonás representa la raíz de nuestra restauración. La raíz de nuestra restauración. Porque todo aquel que pasa de una esfera espiritual a la esfera natural viene con un llamado, un propósito divino, y no todos van a ser pastores, obvio, no todos, pero tú que estás sentado ahí tienes un propósito de Dios, mucho más que estar sentado acá. Nunca lo pierdas, el congregarte, el estar sentado, pero si yo le coloco el piloto automático a mi vida de venir, sentarme, escuchar una palabra, nada más, y caí en ese piloto automático, en ese engranaje, hay dones, talento, potencial, capacidad que están dormidas. Porque Dios te trajo a esta tierra cargado de eso para desarrollarlo y para que sea de bendición. Porque va a ser de bendición a ti y va a ser de bendición a otros. La misma tierra va a responder a eso. Dice que la tierra responde al llamado. Entonces esta prédica la titulé, le puse un título fuerte, si me puedes acompañar, y después me enternecí y dije, no le puedo poner, pero cuidado si tenemos un Jonás interno. Después dije, no le puedo, después digo, sí, vamos por ahí, porque a veces no sabemos las situaciones que estamos viviendo y reprendemos al diablo y profetizamos y todo eso. Y la situación es sencilla. Es volver al propósito por el cual fuimos mandados. Y es muy susceptible de ser engañado. ¿Por qué? Porque nos podemos decir, traiga $1,000. Yo no sé qué problema está teniendo usted, pero usted tráigalo, que Dios mañana lo va a hacer. Y a lo mejor no son los $1,000. Si los tiene, tráelo igual, tráelo igual. ¿No? Sí. Amén, Dios te va. Pero a lo que voy es que la solución está en volver. Entonces vamos a estudiar desde ese secreto de Dios qué significa esta historia. Amén. ¿Vamos bien? Diga, vamos bien, pastor. Número 1. Nínive. ¿Qué significa Nínive? ¿Sabe lo que significa si vamos a la raíz hebrea? Porque tenemos el privilegio en estos tiempos de poder estudiar, ir a esa raíz hebrea. El hebreo es muy rico. Acuérdese que nosotros tenemos una palabra en nuestro idioma, el idioma castellano, es muy rico, es un idioma muy, muy lindo, pero cuando vas al idioma original, al hebreo, el hebreo es riquísimo. Una palabra significa, según estudios, desde la parte básica a 15 a 20 significados una palabra, y desde la parte un poquito más profunda hasta 80 significados. Una palabra. Mira qué enriquecedor que es el idioma hebreo. Entonces, ¿qué significa Nínive? Nínive significa foráneo, lejos. Por eso le dice Dios, vas a ir a gente que está muy lejos de mí. Te envío a un lugar donde gente está muy lejos de mí y quizás esa gente está muy cerca de nosotros, pero muy lejos de Dios. Jonás capítulo 1, verso 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, note lo que le dice. Le dice, levántate. ¿Qué le quiere decir ahí? Hey, estás desenfocado, estás dormido, no es a lo que yo te envié, estás totalmente en otra cosa, estás en piloto automático, levántate y ve a Nínive y ve a un lugar foráneo donde la gente está lejos, donde no me conoce. Eso es lo que quiere decir. Aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor les dice, despiértate, yo te envié a esta tierra
con un llamado, con un propósito. Vas a ir y vas a predicar. Y todos los días tenemos la posibilidad de predicarle a alguien. Todos los días en el circuito donde nosotros nos movemos, hay una mamá que no durmió, hay un papá que no durmió por la situación con los hijos, hay un matrimonio que está en crisis, hay gente que no le encuentra sentido a la vida. Y todos los días tenemos ese Nínive para predicar. No es irnos a un lugar lejos, ¿eh? Ese Nínive puede estar cerca. Seres queridos, vecinos, gente que está en nuestro circuito, que repito, está muy cerca nuestro, pero muy lejos de Dios. Bendito Dios por esos Jonás digo, obedientes a lo que estoy hablando, ya de obediencia, que nos predicaron la palabra cuando nosotros estamos en crisis. Bendito Dios por esa gente que se nos acercó cuando nosotros estábamos en crisis y fueron obedientes a un llamado de Dios. Te explico mi situación. Yo me quería suicidar, yo no le encontraba sentido a la vida. Mi vida era un desastre, perdidísimo. Yo dije, hoy día me suicido, ya. Bendito Dios por esa persona que hace mucho que conocía, que tenía una vida tan perdida como la mía, pero había conocido al Señor. Y dice que él dice que iba manejando y sintió algo muy profundo en su espíritu y dijo, párate acá. Porque él sabía que yo vivía hace tiempo ahí. Y él dijo, no, siguió una cuadra más y dice, párate acá, párate, que Roberto necesita una palabra. Y yo hace mucho que no lo veía. Él dio la vuelta, tocó, y cuando tocó la puerta, yo a punto de querer tomar una locura, una decisión, y Dios hablándole a otra persona de otro lado, totalmente distinta, dejándole saber que hay un hijo mío que necesita mi intervención. Dios es así. Dios te sale al encuentro con gente que Él le habló. Bendita esa gente que escuchó la palabra de Dios, que fue sensible a la voz de Dios y que nos predicó. ¿Dónde estaríamos ahora si esa persona hubiera sido un Jonás de la primera etapa? ¿Dónde estaríamos ahora? Bendito Dios por esa gente. Todos los días tienes la oportunidad de predicarles a alguien. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Cuando te levantas, entre las oraciones que tienes por la familia, muy bien por todo. Señor, permíteme serle de bendición a alguien. Permíteme darle una palabra a alguien. Hay alguien que necesita de ti. Permíteme encontrarme con alguien que esté clamando por ti, por una intervención. Dame las palabras para hablarle. Que esa persona no se pierda. Dale una oportunidad, pero tú no lo dejas a la suerte, tú lo estás ganando en oración, en clamor. Tú estás abriendo el mundo espiritual, tú estás moviendo las fichas para encontrarte con esa persona. Dame la valentía para hablar de tu palabra. Todos los días tenemos un Nínive para hablar y está cerca nuestro. No sabe lo agradable que es cuando rescatas un alma, cuando ves a esa persona que estaba destruida y tiempo después la ves restaurada. Qué gozo tan grande, qué alegría tan grande que Dios te haya utilizado para eso. Bendito sea Dios. Punto número 2. Vamos a Jope y Tarsis. Habla de dos ciudades donde se fue. Vamos a ver. Jonás, capítulo 1, verso 3. Y Jonás se levantó para huir. Se levantó, dice. Jonás, levántate. Se levantó, pero se levantó para huir. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, ya nombra una ciudad. Y descendió a Jope, era una ciudad portuaria. Y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando un pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a leerlo nuevamente. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió. Está hablando de descender. Puede ser un lugar geográfico que estaba un poquito más abajo, pero vamos a ir a la parte secreto de Dios, a lo espiritual. Te puede hablar de una parte física, descendió, pero está hablando de descender espiritualmente, de una caída espiritual.
Y te habla y descendió a Jope. ¿Sabe lo que era Jope? Era una ciudad portuaria donde venían barcos con riqueza, donde se comercializaba mucho, donde la persona podía ir ahí y prosperar, enriquecerse. ¿Por qué? Porque comercializaba. Y dice, y descendió a un lugar donde fue cautivado. El mundo lo cautivó. Dios le dio un propósito, lo mandó con una asignación, lo mandó con un llamado y puso su mirada en otra cosa que lo cautivó. Y descendió, te habla de una condición espiritual. Cayó. No está haciendo lo que Dios le envió. Cayó en una condición espiritual. Y muchas veces nos pasa eso. Quiero que reflexiones. Estoy enfocado en otra cosa, estoy mirando otra cosa. Mi atención está en otra cosa, no en un llamado, no en una asignación. Claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que avanzar, sostener una familia, pero siempre en eso tiene que estar el propósito de Dios. Y dice, y descendió a Jope, descendió a una ciudad donde fue atraído, puso sus ojos en ese lugar. Ese Jope es donde está el billete, es donde está el pecado, es donde está la distracción, es donde está el desenfoque. Eso es Jope. Comenzó a ser atraído y nombra otra ciudad, Tarsis. ¿Sabe lo que significa en el hebreo Tarsis? Es una piedra preciosa. Tarsis era un lugar cerca de África, por ahí, por África, donde se excavaba y se encontraba oro, diamantes, plata, piedras preciosas. Y fue cautivado. Mira cómo fue cautivado. Cada vez iba más profundo. Era cautivado por un sistema, pero lejos del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque las riquezas de este mundo atraen. Y hay mucha gente que dejó el propósito de Dios por hacer el full time, el part time, el extra time. Es que hay que pagar, hay que lograr el sueño americano. Tengo que comprarme el carro 2028 prototipo, último modelo. Tengo el televisor 78 pulgadas, pastor, se ve súper bien, pero no, viene el mundial. Tengo que tener el de 155 pulgadas. ¿Y qué te va a hacer eso? Voy a trabajar el extra time, pero vamos a la iglesia, tienes un propósito. No tengo tiempo para eso. Estoy enfocado en las cosas que tengo que lograr. Estoy enfocado en el sueño americano, estoy enfocado en lograr mi sueño personal. Ese es Tarsis. Y hay gente que va. Salmo 42, 7. Un abismo llama a otro. Ahí me quedo. Un abismo llama a otro abismo. Por eso fue a Jope y después a Tarsis. Cada vez iba más profundo. Es un abismo. Se va alejando más. Y eso es el pecado, eso es la distracción, eso es el desenfoque. Cada vez te va envolviendo más, y te vas alejando. Es un abismo. El pecado es eso. Primero ves una cosa, después otra. Después cuando vienes a ver, la persona está enredado. El desenfoque, el sueño americano. Es todo eso. Dice la palabra de Dios, un abismo llama a otro. O sea, comienza a caer, es una caída, tac, tac, tac. Y cada vez más lejos del propósito de Dios. Punto número 3. Habla de una tormenta. Jonás capítulo 1, verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad grande que se pensó que se partiría la nave. Esa tempestad es producto de la desobediencia. Muchas veces estamos pasando situaciones, adversidades, circunstancias difíciles, producto de malas decisiones nuestras. Ahí no te va a servir reprender al diablo, ¿eh? Ahí no te va a servir la manipulación de traiga $1,000. Ahí no te va a servir eso. Es más, se va a desilusionar de la fe la persona. ¿Por qué? Porque hay tormentas que son espirituales, que el mismo infierno las levanta. Jesús
va a predicar a un lugar, a liberar a un endemoniado, y atrás de ese endemoniado venían 10 ciudades para ser liberadas. Entonces van para allá y se levanta una tormenta. ¿Qué es lo que hace Jesús? Reprende el viento, reprende la tormenta. ¿Por qué? Porque era espiritual. Era una oposición espiritual. Después hay tormentas que Dios las presenta, ¿para qué? Para nuestro desafío. Porque Dios nos ve un poquito dormido y nos coloca una situación, ¿para qué? Para que desarrollemos nuestro potencial, para que vamos a otro nivel. David con Goliat representa eso, es una tormenta. ¿Por qué? Porque quería matar a David. No, porque David tenía un potencial de reinado. Entonces Dios lo tiene que exponer a esa situación para desarrollar la capacidad, el don, el talento, el potencial que tenía David. Entonces hay tormentas en la vida que se presentan que son espirituales, hay tormentas en la vida que Dios las coloca para desarrollar nuestro potencial, pero hay tormentas en la vida que las provocamos solo nosotros. O esas tormentas, dale un fuerte aplauso al Rey. Es que sabe que esa tormenta o la paso renegando o me doy cuenta que es un aviso de Dios. O esa tormenta comienzo a cuestionar a Dios o me alumbra y es un aviso de Dios. Porque la tormenta nos hace reflexionar. La situación adversa, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y si Jonás moría en Tarsis? Se perdía totalmente. Dios tenía que levantar una tormenta para hacerlo reflexionar. Y muchas veces las situaciones que estamos pasando, Dios las permite para hacernos reflexionar. Estás lejos, estás por otro camino, estás totalmente lejos. Ahí no te va a servir reprender al diablo. Ahí lo que te sirve es volver a enfocarte a lo que yo te mandé. Esos sacudones que nos hagan reflexionar. No es para cuestionar a Dios. Esta situación que estoy viviendo, ¿sabes qué? Caí en el piloto automático, me desenfoqué de Dios, fui cautivado por un mundo, por un sistema y estoy lejos de Dios. 4. Punto número 4. ¿Se me acompañan ahí? Habla de la tripulación. Dice que la tripulación tuvo miedo porque ellos eran afectados y iban a morir. La tripulación se vio afectada por una decisión de Jonás. ¿Y sabe quién es la tripulación? Esos seres queridos que nos rodean, que son afectados por nuestras decisiones de desenfocarnos de un propósito de Dios, porque no será solo en nosotros, va a repercutir. Nuestras decisiones de alejarnos de Dios va a repercutir en los seres queridos. Esas malas decisiones nos haría pensar más seriamente. La decisión de Adán y Eva, las consecuencias que tuvo sobre sus generaciones, las decisiones de David sobre el pueblo, las decisiones de Saúl sobre sus generaciones, los que nos harían pensar más seriamente que no es, yo vivo mi vida, yo creo en Dios a mi manera, a mí no me hablen de religión. No, lo pensaríamos más seriamente, porque esa gente va con nosotros en el barco, y son afectados también. Las decisiones que tomamos también repercuten sobre nuestros seres queridos. ¿Cuántas mamás están llorando producto de decisiones de los hijos? ¿Cuántos padres están llorando? ¿Cuántas esposas están llorando producto de malas decisiones de los esposos? ¿Cuántos esposos están llorando producto de las decisiones de las esposas? ¿Por qué? Porque no es una decisión que queda en una persona, repercute. Jonás, capítulo 5. Perdón, punto número 5, Jonás 1 del 5 al 6. Habla del patrón de la nave. Qué bonito. Porque dice la palabra, y ahora lo vamos a leer, que cuando Jonás empezó la tormenta, se fue y dice que se puso a dormir. Se puso a dormir en la tormenta. Pero te está hablando de su parte espiritual. A pesar de la calamidad, su espíritu seguía dormido. Esa parte seguía dormido.
Jonás 1, del 5 al 6. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave. Verá cómo empiezan a perder las propiedades, las cosas que llevaban, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. 6. El tipo durmiendo, tranquilo. El mundo se le venía abajo. Durmiendo. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar. Seguimos ahí. El 6, por favor, si me puedes acompañar el 6. Y el patrón de la nave, otras versiones dicen, el capitán, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. ¿Sabes quién es el patrón de la nave? Esa parte muy profunda espiritual nuestro que nos deja saber, la verdad que estoy mal, la verdad que estoy mal. ¿Viste que vienen esos momentos de reflexión que como que te cae la ficha que estás mal, pero después seguimos desenfocados? Es esa parte espiritual que está muy en intimidad con Dios, que está muy profunda, pero muchos lo tienen dormido. Pero en esos momentos de adversidad te dice: ¡hey, despiértate! Estás pasando esta adversidad, clama a tu Dios. Y hay momentos que sentimos eso, es como la conciencia me habla, algo me dice que tengo que volver al camino, algo. Es que es esa parte que te está hablando: hey, estás yendo por mal camino. ¿Sabes por qué? Porque Dios te envió con un propósito y tu espíritu, escucha lo que te digo, tu espíritu sabe ese propósito, pero el espíritu está encarcelado en un cuerpo que no quiere obedecer a Dios, en emociones que están totalmente desenfocadas. Y el espíritu está encarcelado clamando: no vine para esto. No, este no es el destino por el cual me enviaron. Quiero salir de acá. Me siento encerrado. Y eso clama en nosotros adentro. ¿Por qué? Porque fuimos enviados con un propósito. Punto número 6. Vamos bien con el tiempo. Jonás, capítulo 1, 15 y 17. Perdón, déjalo ahí. Te habla del vientre del pez. ¿Qué es lo que es el vientre del pez? Jonás, capítulo 1, 15 y verso 17. ¿Sabes lo que es el vientre del pez? Es el lugar extremo a donde llegamos. Es tocar fondo. Es el lugar donde ya de ahí no hay más, O reflexionas ahí, o fuiste. Y es el lugar donde Dios tiene que llevarnos a alguno. Lo digo por testimonio. O sea, tiene que llevarlo a ese extremo para hacerlo reflexionar cuando no estaba en los planes de Dios. Pero bendita misericordia de Dios que nos hace reflexionar. Porque Dios no ve 80 años de vida, 70 años de vida, 50 años de vida. Dios ve una eternidad. Los planes de Dios son totalmente distintos. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Mira, ya comenzó a caminar medio en su propósito, se calmó la cosa. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En ese lugar que fue llegado al extremo, ahí Jonás decía: o vivo o muero. O esto me hace reflexionar, o aquí quedo. Y es ese lugar donde Dios nos tiene que llevar a veces. Esos lugares extremos donde dice: aquí vas a reflexionar, Y déjame decirte algo más profundo. Es ese lugar que Dios tiene que llevar a muchos seres queridos que amamos, que no quieren saber nada de Dios. Pero son esos lugares extremos, donde Dios y ahí tenemos que estar firmes. Porque muchas veces tienen que pasar por esas situaciones para que Dios los haga reflexionar. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros firmes como creyentes,
para clamar, para hacer columna de fe, para darle palabras a ellos. Pero Dios indudablemente tendrás que llevarlos a esos terrenos muy profundos que los hagan reflexionar. Jonás, capítulo 2, verso del 1 al 10. Quiero que veas la oración de Jonás. Ahí, en ese momento, que no fue cuando estaba en la tormenta, que no fue cuando lo querían fajar los marineros, fue en el extremo, donde vino un arrepentimiento genuino. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Bendita misericordia. Desde el seno del Seol clamé. O sea, estaba frito, ya estaba para el otro lado. Clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Quiero que veas la condición que se encontraba Jonás. Y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Madre mía, la situación. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Dije: agárrate, Catalina. La que tragó agua, tragó bacteria, Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Note lo que está diciendo. Estaba a punto de irse, donde la medicina decía que no, donde la terapia decía que no, donde el médico decía que no. Ya, se acabó. Sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Qué se acordó? Del propósito al cual vino. ¿Para qué fue enviado? Tuvo que ser llevado hasta esa situación para que se acordara. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades, note lo que estoy diciendo, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esas vanidades es a donde él fue llevado. Ahí se fue a ese terreno. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová. Mira después de todo eso. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mira todas las situaciones que tuvo que pasar Jonás para recapacitar. ¿Y sabes lo que ves en esa oración? Un arrepentimiento genuino. Un genuino arrepentimiento. ¿Sabes que hemos visitado muchas veces muchas personas enfermas, todo? Y uno lo coloca en las manos de Dios y ora. Pero no ves un genuino arrepentimiento. Y es doloroso. Porque aún en la situación que está viviendo en extremo, está en una candela terrible, no hay un genuino arrepentimiento. Seguirán en el vientre del pez. Pero cuando hay un genuino arrepentimiento que te hace reflexionar, no cuestionas a Dios, te miras a ti mismo y dices: me he alejado del Señor, estoy lejos de Él. Ahí eso me hace reflexionar y volver a ser encaminado por el Señor. Viniste con un propósito, todos. No podemos estar desenfocados. Es muy atractivo este mundo. Es muy atractivo Estados Unidos. Cuando la gente viene a buscar comida, soy recién llegado, pastor, llevo 4 meses. Bueno, ten cuidado, porque este país puede ser una gran bendición como una gran perdición. Porque te desenfoca, te atrae tanto. Y no lo digo por este país, es en todos lados también. Punto número 7. La gente
de Nínive. ¿Qué significa la gente de Nínive? Jonás, capítulo 3, versos 4 y 5. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad. Ahora sí, camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cílico, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice, continúa, que hasta el rey, dice que bajó y se arrepintió. ¿Sabe lo que significa el rey bajó y se arrepintió? Se humilló, porque escuchó la palabra. ¿Sabe lo que significa Nínive? Es aquellas personas que vendrán a los pies de Cristo por el trabajo que se nos asignó. Hay mucha gente perdida allá afuera que te corresponden a ti. Hay mucha gente perdida allá afuera que te corresponden a ti. No a mí como pastor, yo tengo una gente asignada, pero hay gente que yo no le voy a llegar. Le vas a llegar tú, porque es el circuito donde te mueves, porque te vas a encontrar con ellos, porque tienen confianza contigo. Aún siendo yo pastor, yo no voy a llegar a ellos. Es esa gente que fue asignada a tu propósito, que van a llegar a los pies de Cristo por una llamada, por una invitación, por una oración, por una visita, porque lo traes aquí a la casa del Señor, porque estás cumpliendo tu asignación. Y esa gente vendrá a los pies de Cristo por tu trabajo. Y déjame decirte algo que es confrontativo. Daremos cuenta por esas almas. ¿Escucha lo que le digo? Daremos cuenta por esas almas, que cuando fuimos enviados, esas almas iban a llegar. Después, y se pierden. Dios, su sabiduría infinita, los salvará si nosotros no cumplimos nuestro propósito. Pero nosotros daremos cuenta por eso. Así mismo. Porque Dios te envió con un llamado, una asignación. Esto no es yo creo en Dios a mi manera. Esto no es voy a la iglesia cuando puedo. Esto no es leo la Biblia cuando puedo. Y esto no, yo sé que tengo un propósito, tengo talento, tengo un potencial, pero yo no estoy enfocado en eso. No, yo no estoy en eso. Hay que trabajar, hay que pagar biles. Bueno, seremos llevados al vientre del pez. Dios te llamó, te trajo, y es mucho más que para estar sentado aquí. Nunca lo pierdas, repito, nunca lo pierdas. Pero tienes un llamado, una asignación, un propósito que Dios lo quiere cumplir. No seamos como Jonás. Dice la palabra de Dios que Jonás se enojó, hizo una enramada y se enojó. ¿Qué representa eso? La religiosidad, el orgullo. Me dijiste que iban a morir de todo y lo salvaste a todos. ¿Qué representa? Representa enojo con Dios. Se arrepintieron ahí nomás y ya los perdonaste. A mí me tuviste que dar paliza, palo, que me querían matar, que me tiraron. Tuve que pasar por todas. Y no pasa a veces. La persona viene, Señor, estoy haciendo todo, y este viene, llega y se lleva todas las bendiciones. Y yo llevo 20 años. Y es que Dios te hace reflexionar. Te invito a ponerte de pie. La historia de Jonás representa para qué fuimos enviados, y también representa la raíz de nuestra restauración. La raíz de nuestra restauración es volver al propósito de Dios. Ahí está nuestra raíz. ¿Para qué pasar por tantas cosas? ¿Para qué esperar que el vaso se rebalse? ¿Para qué esperar eso? Cuando no, Dios tiene otro destino. ¿Pasaremos por situaciones? Claro que pasaremos. Claro, adversidades, claro que se pasará. Pero serán distintas. Serán para desarrollar nuestro potencial, para llevarnos a otro nivel. Todos pasaremos por situaciones, pero las situaciones son distintas. Las adversidades se presentan, las percibimos, las vemos de otra forma. Tienes un llamado, tienes un propósito, tienes una asignación, tienes un trabajo que hacer.
Déjeme darle un solo detalle, un detallito que quiero tenerlo en cuenta. Tú ves gente en la cafetería. Bueno, hay gente que ahí tiene su propia compañía, son empleados, pero dedican ese tiempo para venir y trabajar para Dios. Puse la cafetería como puedo poner los jóvenes que están acá. O sea, siempre encontrarás un tiempo para el servicio a Dios. Siempre, no hay excusa. No hay excusa. Siempre hay un tiempo para desarrollar ese potencial. Levante las manos, cierre los ojos. Señor, bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra nos haga reflexionar si estamos pasando por momentos difíciles, producto de nuestra desobediencia, producto de caminar incorrectamente. Señor, yo te pido que aquello que lo cautivó, pero lo aleja de ti, que lo arranques de nuestro corazón, mi Señor, y que nuestra mirada esté en ti. Nuestra mirada esté en ti, en el propósito por el cual vinimos a esta tierra. Señor, oro por cada persona, que esta palabra lo haga reflexionar, que esta palabra lo haga meditar, que esta palabra lo haga volver en sí, para caminar conforme tú estableciste, mi Señor. No queremos ser cautivados por un mundo que todos los días ofrece el pecado. Queremos ser cautivados por ti, por tu propósito, por tu llamado. Señor, si hay una persona pasando un problema, sácalo del vientre del pez. Sácalo de ese pozo. Sácalo de esa situación difícil. Que lo hagas reflexionar, mi Señor. Ten misericordia, como la tuviste de Jonás. Ten misericordia de esos seres queridos que tanto amamos, que están lejos de ti, mi Señor. Ten misericordia de aquellos que una vez vinieron y escucharon tu palabra y hoy día están lejos, mi Señor. Ten misericordia de nosotros, mi Señor. Que las tormentas nos hagan reflexionar, que nos hagan mirar seriamente si estamos desenfocados. Bendigo cada persona, mi Señor, que aquí se encuentra, cada familia, cada hombre, cada mujer. Bendigo tu iglesia, mi Señor. Que tu inmensa misericordia los abrace, los restaure. Los bendigo que van a casa en paz, en bien, en seguridad, que es una semana bendecida, una semana guardada por ti. Enviamos ángeles que hacen un vallado de protección en todo tu camino donde te muevas esta semana. Estarás guardado por Dios. Habrá una palabra todos los días que te harás reflexionar. Y escucha lo que te digo. Todos los días encontrarás una persona que está clamando al Señor. Y es la persona que Dios asignó para tu vida, que una palabra tuya lo va a rescatar. Porque una palabra tuya lo acercará al Señor. Bendigo tu pueblo. Que tu inmensa misericordia nos acompañe, mi Señor. Si hay alguno enfermo, que tú lo sanes ahora, mi Señor. Si hay alguno pasando problemas familiares, que tú restaures, mi Señor. Si hay alguno que está triste, que tu gozo lo abrace, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso.